No puedo creer mi vida. El dolor de despertar cada día es insoportable. Y lo que más duele son mis piernas porque la mayor parte de mi peso está en la parte inferior del cuerpo. Mis piernas tienen linfedema, una condición en la que las células linfáticas se agrupan y forman grandes masas donde quieran. ¿Alguna vez imaginaste lo que se sentiría si 2/3 de tu cuerpo fueran tan pesados que no pudieras caminar por ti mismo? Esa es la realidad que Tracy Matthews, una mujer de 44 años de Lorain, Ohio, ha soportado durante más de 4 décadas. Con sus piernas hinchadas por linfedema severo, pesando cerca de 400 libras, Tracy enfrenta no solo dolor físico, sino también enormes obstáculos en su vida diaria. Cada paso requiere ayuda, y hasta las tareas más comunes se convierten en desafíos abrumadores. Su historia no solo impacta por su cuerpo, sino que es un poderoso testimonio de la resiliencia humana ante lo imposible. Podrías pensar que esto se trata simplemente de obesidad, pero la verdad sobre el pasado de Tracy y las razones detrás de su condición extrema te dejarán sin palabras. Tracy creció en Lorain, Ohio, en un hogar lleno de caos. Su infancia estuvo marcada por discusiones constantes, violencia y miedo. Esas cicatrices emocionales la empujaron hacia una adicción, no a las drogas ni al alcohol, sino a la comida. Desde los 6 o 7 años, el peso de Tracy ya estaba muy por encima del promedio, cerca de 70 libras, y siguió aumentando año tras año. Para la mayoría de los niños, la alegría viene de los juguetes y los amigos. Pero para Tracy, el consuelo solo venía de la comida, platos dulces, pesados y llenos de sabor. Cada vez que veía a sus padres pelear o temblaba de miedo, recurría a la comida como si fuera una medicina para el alma. Cuanto más comía, más segura se sentía, y ese ciclo fue envolviendo lentamente su infancia. A los 11 años, Tracy y sus hermanos eran enviados con frecuencia a casa de sus abuelos para escapar del caos del hogar. Allí la vida era más tranquila, pero sin querer, eso alimentó su alimentación descontrolada. Su abuela adoraba a los niños y les daba dulces sin parar, lo que hizo que el peso de Tracy subiera a casi 170 libras con solo 11 años. En casa de los abuelos, Tracy podía escapar del alcoholismo de su padre, los gritos y la violencia, pero la tragedia nunca la abandonaba por mucho tiempo. Cada vez que regresaba a casa, se encontraba con escenas aún más aterradoras, ventanas rotas, rifles de caza en manos de adultos y niños corriendo por sus vidas. En ese ambiente, la comida se volvió su único refugio. Cuando comía no pensaba en nada, recordaría más tarde Tracy en una entrevista. Su peso aumentó en cada etapa de la vida. En secundaria ya pesaba alrededor de 200 libras. En la preparatoria subió nuevamente a casi 250. Al graduarse a los 18 años, pesaba cerca de 270 libras, un número abrumador para una joven. Y el aumento de peso no se detuvo. Cada embarazo le sumó casi 100 libras. Tras varios nacimientos, el cuerpo de Tracy había acumulado una cantidad asombrosa de grasa, llevando su salud a un territorio peligroso. Con el tiempo, el cuerpo de Tracy empezó a cambiar de formas que ni ella misma habría imaginado. Estas transformaciones no solo alteraron completamente su apariencia, sino que sentaron las bases para problemas de salud graves, especialmente la hinchazón de sus piernas. Esta condición se volvió tan extrema que sus piernas se agrandaron masivamente, hasta el punto de que muchos no podían creer que fueran reales. A los 44 años, Tracy Matthews alcanzó una cifra impactante, alrededor de 600 libras. Pero lo que más sorprendía no era el total, sino el hecho de que casi 400 de esas libras provenían únicamente de sus piernas hinchadas. Esto significaba que 2/3 de todo su peso corporal estaban en sus piernas, convirtiéndolas en una carga enorme que nadie podría imaginar. Su vida diaria se volvió una serie interminable de luchas. Acciones simples para otros, levantarse de la cama, dar unos pasos o cuidarse, eran para ella agotadoras. Sus piernas hinchadas, pesadas y tensas como si estuvieran atadas con piedras gigantes, hacían que cada paso fuera una batalla que drenaba toda su energía. Para moverse de una habitación a otra, Tracy necesitaba la ayuda de su esposo. Incluso sentarse en la cama requería asistencia. En otras palabras, su cuerpo de 600 libras le había robado su libertad más básica, el derecho a vivir como una persona normal. Y el problema iba mucho más allá de la apariencia o la incomodidad. El linfedema traía complicaciones peligrosas, infecciones repetidas, celulitis y un dolor constante e implacable. Cada día que pasaba la desgastaba física y mentalmente, mientras veía cómo se volvía más dependiente e indefensa.
Su vida se sentía atrapada entre cuatro paredes, donde el tiempo avanzaba lentamente y con peso, sin salida. Con un cuerpo que pesaba casi 600 libras, Tracy enfrentaba cada día con desesperación. Sin querer vivir para siempre en la incomodidad, donde incluso sentarse en una silla normal era un lujo, Tracy tomó la valiente decisión de someterse a una cirugía. Estaba tan decidida que soportó 20 horas sentada en la parte trasera de una SUV solo para llegar a un médico especialista en Texas. Desafortunadamente, el doctor le explicó que la cirugía inmediata no era posible. Su condición, el linfedema, era compleja y además luchaba contra una infección cutánea causada por celulitis. Si quería someterse a una cirugía para eliminar el exceso masivo de piel, primero debía perder cerca de 150 libras. Sin embargo, su primer intento de pérdida de peso terminó en fracaso. En su momento más oscuro, Tracy se sintió abandonada por la vida misma, y aún así, en medio de esa oscuridad, se abrió una puerta de esperanza. Un médico conocido por transformar la vida de cientos de pacientes con obesidad severa estaba por intervenir. Ese encuentro no solo le daría a Tracy una oportunidad para sobrevivir, sino también una salida del infierno que había consumido 4 décadas de su vida. Ese rayo de esperanza no era otro que el Dr. Noah Saradan, mejor conocido como Dr. Noah, el famoso médico del programa Mi Vida de 600 libras. Con décadas de experiencia, rápidamente comprendió que el caso de Tracy iba mucho más allá de soluciones comunes. Una dieta ligera o ejercicios suaves jamás serían suficientes. El único camino era un plan alimenticio estricto combinado con cirugía para eliminar el enorme peso de piel y tejido que aplastaba sus piernas. Pero este camino no era nada fácil. Antes siquiera de considerar la cirugía, Tracy tenía que demostrar su fuerza de voluntad cambiando sus hábitos alimenticios de toda la vida. Alguien que había dependido de la comida como su único consuelo desde la infancia ahora tenía que aprender a decir no a los platos dulces y pesados que antes le daban alivio. Cada día se convirtió en una batalla mental, resistiendo los antojos, soportando las protestas de su cuerpo ante la falta de energía familiar. Sin embargo, con la guía cercana del Dr. Noah y el apoyo de su familia, Tracy comenzó a cambiar. En las primeras semanas, su peso bajó lenta pero constantemente. De más de 600 libras, después de un mes, estaba justo por debajo de 580. Tras 3 meses, estaba alrededor de 530. Para el 6º mes, había llegado a unas 470, abriendo finalmente la puerta a la cirugía. Este fue el paso más crítico. Más de 200 libras de exceso de piel y tejido serían removidas, liberando sus piernas y aliviando el peso que aplastaba su cuerpo. La cirugía duró muchas horas y la recuperación fue dura, pero al final el peso de Tracy bajó a poco menos de 400 libras. Por primera vez en años, se puso de pie y caminó por sí misma, un momento emocional tanto para ella como para todos los presentes. Su transformación nunca se trató solo de cifras en una balanza. Cada libra perdida fue una victoria, cada paso, una prueba de la fuerza humana frente al destino. Tras perder peso y soportar una cirugía difícil, Tracy Matthews entró en un nuevo capítulo de su vida, donde actividades cotidianas que antes parecían imposibles ahora se convirtieron en fuentes de felicidad. Por primera vez en muchos años, podía levantarse sin ayuda, caminar por su casa con libertad e incluso salir sin sentirse atrapada por su propio cuerpo. Su mayor felicidad venía de su familia. En el pasado, cuidar de sus hijos y nietos o participar en simples actividades familiares era imposible, pero ahora podía cargar a su nieto, caminar con ellos y jugar sin el constante peso del dolor. Aún así, su camino no terminaba allí. El cambio físico fue solo el primer paso. El desafío más grande estaba en sus emociones, su mente y la lucha por liberarse de la dependencia alimentaria que arrastraba desde niña. La historia de Tracy nos deja una lección profunda. El cambio nunca es fácil. A veces, superar las tragedias de la vida requiere no solo determinación personal, sino también el apoyo adecuado en el momento justo. Cada uno de nosotros puede enfrentar luchas, pero pocos muestran la persistencia y el coraje de Tracy Matthews. Su historia es un recordatorio de que la resiliencia, la perseverancia y la esperanza pueden crear milagros. Pero Tracy es solo una de las afortunadas. En todo el mundo hay innumerables historias no contadas, luchas silenciosas que revelan el extraordinario poder del espíritu humano para elevarse por encima del destino. Tammy Slayton, una mujer de 37 años de Dixon, Kentucky, se dio a conocer al público junto a su hermana Amy a través de videos alegres en YouTube.
Su fama creció cuando protagonizaron la exitosa serie de telerrealidad 1000 libras de hermanas en 2020. En ese momento, el peso combinado de las hermanas superaba las 1000 libras y ambas luchaban con hábitos alimenticios y el abrumador desafío de controlar su peso. A lo largo de cada temporada, los espectadores no solo disfrutaron de momentos divertidos, sino que también fueron testigos del esfuerzo extraordinario de Tammy por escapar de condiciones de salud potencialmente mortales. Para 2024, ambas hermanas habían logrado avances significativos en sus procesos de pérdida de peso, destacando Tammy por su transformación dramática de un cuerpo casi aprisionado por el exceso de peso a una figura más delgada y una salud mejorada. Los problemas de peso de Tammy comenzaron en su adolescencia. Creció en una familia con hábitos alimenticios poco saludables y rápidamente cayó en un ciclo de aumento de peso. Con el tiempo, su cuerpo alcanzó un extremo de más de 700 libras. Sus piernas y todo su cuerpo estaban sobrecargados, convirtiendo cada paso en un desafío doloroso. No podía ponerse de pie ni moverse sin ayuda. Incluso acciones simples como ducharse, vestirse o salir de la cama se volvieron casi imposibles. Su peso extremo no solo afectaba su apariencia, también trajo complicaciones graves de salud. Tammy dependía de oxígeno para respirar con normalidad. Su corazón, pulmones y circulación estaban bajo una presión constante, y las visitas al hospital se volvieron parte de su rutina. Cada día era una lucha contra el dolor físico, el miedo por su salud y la sensación de estar atrapada en su propio cuerpo. El punto de inflexión llegó en 2021, cuando Tammy fue hospitalizada en estado crítico. Al enfrentarse a la posibilidad de perder la vida, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Decidida a cambiar, comenzó un programa estricto de pérdida de peso bajo supervisión médica, con comidas cuidadosamente controladas y seguimiento constante de su salud. El punto culminante de su camino llegó en 2022 con una cirugía de pérdida de peso, que abrió la puerta a un nuevo cuerpo. Después de la operación, Tammy pasó 14 meses en un centro de rehabilitación, aprendiendo a adaptarse a su tamaño dramáticamente reducido. Fue una etapa agotadora. Cada libra perdida significó tanto dolor físico como lucha emocional, pero su persistencia dio frutos. Tammy bajó más de 500 libras, pasando de más de 700 a cerca de 240. Sus piernas, antes sobrecargadas, se aligeraron y por primera vez en años ya no necesitaba oxígeno ni asistencia constante para moverse. Podía caminar con libertad, unirse a su familia en la vida diaria y disfrutar de momentos simples que una vez creyó perdidos para siempre. Este viaje fue mucho más que perder peso. Abrió la puerta a la felicidad personal. Tammy se casó, construyó una vida hogareña estable y se convirtió en inspiración para otras personas que luchan contra la obesidad severa. Las cirugías posteriores para remover el exceso de piel también jugaron un papel importante, reduciendo el riesgo de infecciones, mejorando su bienestar mental y dándole mayor movilidad. La historia de Tammy Slaton no es solo de pérdida de peso, sino un ejemplo vivo de determinación, resiliencia y fortaleza humana. Pero no todas las personas tienen la misma suerte que Tracy o Tammy. Carol Jagger, nacida en 1960 en Michigan, representa un trágico recordatorio de las consecuencias de la obesidad extrema. Carol creció en Michigan en una familia común, pero los hábitos poco saludables y la presión pronto marcaron su vida. En la adolescencia comenzó a aumentar de peso rápidamente. Nadie podría haber imaginado que un día su peso alcanzaría cerca de 1.500 libras. Con un cuerpo tan abrumador, cada movimiento se volvió una prueba dolorosa. Incluso levantarse o pasar de la cama a una silla requería la ayuda de varias personas. Su hogar se transformó lentamente en una prisión, confinándola completamente dentro de su propio cuerpo. El impacto de su peso iba mucho más allá de la incomodidad. Problemas cardíacos, dificultades respiratorias y fallos circulatorios amenazaban constantemente su vida. Carol era hospitalizada con frecuencia, necesitaba oxígeno para respirar y cada momento estaba marcado por el peligro. Cada paso, cada pequeño movimiento, era una batalla entre su deseo de vivir y un dolor físico insoportable. Carol intentó programas para perder peso y buscó ayuda médica, pero su cuerpo ya había sobrepasado el punto donde los métodos comunes podían funcionar. El estrés, la depresión y el desgaste de las constantes complicaciones de salud consumieron su fuerza. Trágicamente, en 1994, con solo 34 años, Carol Jagger falleció. La causa directa fueron complicaciones derivadas de la obesidad extrema. Su corazón, pulmones y sistema circulatorio ya no pudieron soportar la presión.
Su muerte fue un recordatorio devastador de los límites del cuerpo humano cuando la obesidad avanza hasta un estado extremo. La historia de Carol Jagger impacta no solo por las cifras, sino porque nos advierte sobre los peligros muy reales de una obesidad sin control. 3 historias, 3 desenlaces diferentes, pero un hilo común. El peso extremo no solo cambia la apariencia, transforma la vida, la salud y el espíritu. Tracy y Tammy demostraron que la determinación y la resiliencia pueden crear milagros, mientras que la tragedia de Carol nos recuerda lo que puede ocurrir cuando la salud no se protege. ¿Qué opinas de las historias de estas 3 mujeres? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. No olvides dar like y suscribirte para no perderte más historias impactantes. Hasta la próxima.